El contexto de la actual coyuntura nos está mostrando a un bloque dominante que intenta de todas maneras acorralar al bloque popular, fragmentarlo, dividirlo. Ya buscaron una división inicial entre los del sí y el no, de alguna forma lograron desestabilizar, lograron fragmentar algunos sectores y los ganadores, entre comillas, del no, lo plantean como un gran triunfo popular. Ese es un primer elemento que hay que señalar. La burguesía, el bloque dominante, intenta fragmentar al bloque popular, a los sectores alternativos, a los diversos actores sociales y políticos que vienen haciendo una lucha muy importante por recuperar, por fortalecer, por plantear una alternativa de poder, por plantear una alternativa de sociedad, de país, ante esta crisis a la que la ha llevado efectivamente quienes históricamente han tenido el poder en nuestro país. Eso es lo que pretende este sector dominante: fragmentar, dividir, desinformar, engañar a los diversos sectores del bloque popular, a las víctimas, y depende también efectivamente de nosotros si logran llevar al máximo ese ideal que se han planteado. En ese contexto resulta muy importante el papel que viene cumpliendo la Mesa Social para la Paz, porque la mesa se convierte de alguna forma en un faro importante, no el único, pero en un faro importante para un grueso bloque del espectro popular, de los organizados, pero sobre todo de grandes sectores no organizados de la sociedad, que ven en la Mesa Social para la Paz una posibilidad de construir alternativas de paz desde las experiencias que históricamente ha venido desarrollando la clase popular, los sectores populares, reitero, organizados y no organizados. La Mesa Social para la Paz hoy se convierte en una alternativa, en una posibilidad, en un escenario importante para construir una agenda social común para la paz, una agenda que articule las diversas propuestas, que en la Mesa Social para la Paz hoy se convierte en una posibilidad de plan de acción para el movimiento social popular articulado, para los organizados y los no organizados, para los cristianos, para los sectores populares, para los militantes, para los no militantes, para el movimiento social, etcétera, etcétera. Se convierte en la posibilidad de esa construcción conjunta de agenda para un nuevo país. Eso es fundamental en el día de hoy. ¿Qué alternativas plantea la Mesa Social para la Paz? Un gran diálogo nacional en el que desde el sector popular se dialogue con el resto de la sociedad, con los industriales, con el gobierno, con los actores armados, con las iglesias, así en plural, porque en Colombia hay diversas fuerzas, diversos grupos de fe, con las iglesias, con sectores industriales que de alguna forma están también aburridos con la guerra en este país. ¿Por qué no con sectores militares? Un gran diálogo nacional no es solo un diálogo para los sectores populares, sino que es un diálogo para el grueso de la sociedad, para pensar un escenario alternativo de nueva sociedad, de nuevo país. Un gran diálogo nacional que estará acompañado de un gran movimiento social por la paz, para decirle al sector, a los sectores dominantes de este país, del continente y del mundo: en Colombia, la clase popular, los sectores populares hemos dicho no más guerra, basta ya de guerra, y proyectamos una sociedad en paz. Esta mesa no se está iniciando. Esta mesa viene en un trabajo que se mantuvo en una primera fase por largo de 2 años, desde el 2014, y en este año, en el 2016, se da un informe de la primera fase, y se planteó en el mes de mayo la iniciación de la segunda fase, que es la fase pública. Por diversos motivos, entre ellos, lo digo como analista, fundamentalmente por incumplimiento del gobierno, esta segunda fase, la fase pública, se ve truncada.
Yo creo que es muy importante el reinicio de esta segunda fase, la fase pública, porque es el cumplimiento de la agenda que se va acordado en la primera fase. En esta segunda fase, el ELN da algunas muestras efectivas de querer continuar efectivamente los diálogos, y por eso decide adelantar elementos del punto 5 de la agenda, adelantarlos para el inicio de la discusión del punto 1. Esta agenda tiene elementos muy importantes y está centrado en la participación. Primer punto, participación de la sociedad. Segundo punto, democracia para la participación. Tercer punto, transformaciones para la paz. Cuarto punto, de ahí en adelante, tiene que ver con elementos que en términos de enunciación son muy similares a los de La Habana, pero que en el contenido puede tener algunas diferencias, como en algún momento lo podríamos analizar. Lo que quiero significar es que frente a la pregunta de la importancia, es muy importante, es supremamente importante, porque por fin se empieza a lograr la cuadratura del círculo. Era necesario, era fundamental que el ELN estuviera en un ejercicio de diálogo y de buscar alternativas para acuerdos con el gobierno, y así de mesas conjuntas en procesos paralelos lograr un proceso de negociación nacional que sin lugar a dudas va a tener unas diferencias cualitativas sustanciales con lo que se vivió en La Habana, Cuba. De las Cumaraguas se está cubriendo toda mi tierra, piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada.